Era por si se me escuchaba así. Perdón, problema con el botón del micrófono. Muy buenos días. Decía que comparecemos, como venimos haciendo diariamente en rueda de prensa, para ofrecer las últimas informaciones que tenemos disponibles a propósito de la epidemia de COVID-19. Me van a permitir que empiece la rueda de prensa haciendo una mención especial a que hoy es el Día Internacional de la Enfermería y, por tanto, vaya por delante nuestra felicitación, nuestra enhorabuena y nuestro agradecimiento a todas las enfermeras y enfermeros de nuestra región que han tenido un papel absoluta y completamente imprescindible y relevante y digno de admiración, no solo en el contexto de este reto que ha supuesto para nuestra capacidad asistencial la epidemia de COVID-19, sino a lo largo de todos los años anteriores. Dicho esto, paso a comentar, como siempre, los datos del día anterior. A lo largo del día de ayer se nos han declarado en la región 44 casos nuevos diagnosticados por PCR que se desglosan por provincias de la siguiente manera. En Albacete no se ha declarado ningún caso por PCR, en Ciudad Real han sido 22, en Cuenca 13, 3 los declarados por PCR en Guadalajara y 6 en la provincia de Toledo. Por test rápido se han declarado en total en toda la provincia 138 casos y haciendo el acumulado desde el inicio de la epidemia, y como saben que es la cifra a la que se da más importancia, lógicamente, desde el Ministerio de Sanidad, porque es la que mejor refleja el estado epidémico, se habla de los casos acumulados y nuevos únicamente por PCR. A día de ayer, y hoy lo informamos, hay 16.431 casos confirmados por PCR en nuestra región desde el inicio. En lo referente a los fallecidos, a lo largo del día de ayer se han declarado 25 fallecimientos en pacientes confirmados COVID-19, tanto PCR como por test rápido. 5 de estos fallecimientos en la provincia de Albacete, 4 en Ciudad Real, 3 en la provincia, 3 en la provincia de Guadalajara y 10 en la de Toledo. Sí quisiera reseñar un dato, creo que lo hemos hecho en alguna ocasión anterior, y ya el propio Ministerio lo ha dejado así reflejado en su página web, que la declaración de fallecimiento no implica de manera necesaria que el mismo se haya producido en las anteriores 24 horas. Y añadir que se está haciendo una revisión exhaustiva de todos los expedientes y de todos los casos que nos llegan para dejar lo más claro posible cuál es el estado, y en esa revisión exhaustiva, en ese intento y en ese esfuerzo nuestro por ofrecer los datos los más reales posibles en cada momento, se encuentran notificaciones de fallecimientos que no son correspondientes al día anterior, pero que nuestra obligación, desde luego, es irlos reflejando en este estadillo. Pero, insisto, no se trata con esto que haya habido eso, sino que siempre a la hora de contarlo son los casos, los fallecimientos que se han declarado en las 24 horas anteriores. En cuanto a los pacientes ingresados en nuestros centros hospitalarios, hay un total de 505 en recursos de hospitalización convencional, repartidos de la siguiente manera: 105 en los hospitales de la provincia de Albacete, 173 en Ciudad Real, 14 en Cuenca, 38 en Guadalajara y 175 en los hospitales de la provincia de Toledo. En cuanto a los pacientes que se encuentran ingresados en camas de cuidados intensivos con necesidad de ventilación, son a día de hoy 98, seguimos por debajo de 100, y se reparten 22 pacientes en Albacete, 42 en la provincia de Ciudad Real, 7 en Cuenca, 7 en Guadalajara y 20 en la provincia de Toledo. Señalar también que
a día de hoy ya son 6.181 las altas epidemiológicas por curación que se han registrado en nuestra región. En ese sentido, yo creo que los datos se mantienen en la tendencia de los últimos días, con estabilización de los datos en cuanto al número de pacientes hospitalizados, y es lo que podemos esperar en este estado de la epidemia. Y paso a comentarles otra serie de cuestiones que tienen que ver con la epidemia de COVID-19 y alguna, como verán al final de mi intervención, que, pese a lo que manda la actualidad, también se sigue trabajando en otras líneas porque son necesarias para el mantenimiento y la garantía de la salud de los ciudadanos. Decía, una cuestión que es importante, creemos, desde el punto de vista epidemiológico y que ya hemos reflejado en alguna otra ocasión, y según los últimos datos que nos llegan, es que a lo largo del mes de abril se ha seguido produciendo una movilidad más allá de lo que podríamos considerar estrictamente necesario entre regiones colindantes y la nuestra. De ese modo, se ha seguido detectando una demanda de tarjetas sanitarias de desplazamiento, por ejemplo, procedentes de personas con residencia habitual en la Comunidad de Madrid. Es decir, eso va algo más allá de lo que ya estaba permitido, que, como saben, es uno de los desplazamientos fundamentalmente por causa laboral entre provincias. Evidentemente, si se solicita una tarjeta de desplazado es porque hay algo más que un desplazamiento por causa laboral. En ese sentido, volver a hacer hincapié en algo que comentamos siempre. La responsabilidad ciudadana es lo que ha hecho que podamos estar en una situación, afortunadamente, mejor que la que estábamos hace un mes. Esta responsabilidad ciudadana, en un escenario como el que vivimos actualmente, de cambios de fases, de un aumento de la movilidad, de un levantamiento de restricciones, es tanto más importante que lo era en el estado de confinamiento. Y es un ruego que lanzamos a la población, aún sabiendo la paciencia enorme que han tenido, la solidaridad y la responsabilidad. Ese ruego que digo que les lanzamos es que ese sentimiento de responsabilidad persista en el tiempo y sea importante. Una cuestión importante hoy es comentar que ya desde ayer mismo, el lunes día 11, se ha puesto en marcha lo que se nos manda desde el Ministerio de Sanidad, no se nos manda, se nos exige, lógicamente, para establecer el mejor seguimiento y control de la epidemia. Esto es el establecer una estrategia aún más exhaustiva y seria de la que ya se venía realizando en lo que se refiere a y control de casos y contactos de COVID-19. Esto tiene su base en un cambio en el procedimiento de acuerdo a lo publicado en la página web del Ministerio el pasado día 6 de mayo, que tiene continuación con la publicación de una orden ministerial en el BOE de hoy mismo y que establece los mecanismos de vigilancia. Hay varios cambios en cuanto a la necesidad o la conveniencia de realizar test diagnóstico, fundamentalmente PCR, en todos los casos que resulten sospechosos de padecer COVID-19. Esto supone, como ya conocen, porque seguro que hemos comentado en alguna ocasión, los criterios diagnósticos anteriores eran más restrictivos y se limitaba a los pacientes más graves y a algunos colectivos muy concretos. Ahora volvemos nuevamente, como al principio de la epidemia, a considerar la realización de test diagnósticos a todos los casos sospechosos. Eso de una parte. Y de otra parte, la obligatoriedad de realizar una vigilancia exhaustiva y estructurada de casos y contactos. De acuerdo a lo que viene reflejado en esos mismos documentos y a nuestras propias convicciones, creemos que esa tarea de vigilancia y de control puede ser realizada fundamentalmente desde el ámbito de la atención primaria, fundamentalmente por una cuestión de la propia
esencia y la propia característica que tiene este ámbito asistencial, y porque también supone una mayor accesibilidad y cercanía del ciudadano al recurso sanitario. Pero, evidentemente, no puede ser de otra manera que si encomendamos una nueva tarea, y una tarea de la importancia que va a tener esta para el control de la epidemia y para la normalización o la mayor normalización posible de la vida social, económica y en todos los aspectos de nuestra región, decía que si encomendamos una nueva tarea a la atención primaria, es lógico pensar que debe ir acompañada de un aumento de la dotación de recursos. De tal modo, ese recurso en cuanto a la capacidad diagnóstica se ve desde ayer mismo reforzado con la posibilidad de que los facultativos de atención primaria pueden realizar la petición directamente de la PCR desde sus sistemas. No es necesario la participación de ningún otro facultativo. Y, de otra parte, de la disposición, de la creación de un dispositivo que va a estar formado por más de 400 enfermeras del SESCAN, que van a estar ubicadas, en principio, en los recursos de atención primaria para tener, como decíamos, esa accesibilidad. Estas 427 enfermeras que se dedicarán de manera específica, junto con otras 400 que, formando parte de las unidades básicas de atención y en cupos más pequeños, también podrán realizar esa tarea. Pero decía, esas 427 enfermeras que formará un grupo de enfermeras investigadoras y cuya principal tarea será la de notificación del caso, realización de la encuesta epidemiológica, investigación de contactos y seguimiento y vigilancia de los mismos. Este papel va a ser absoluta y completamente esencial en la manera de trabajar en cuanto al control de la epidemia. Esto nos va a permitir, ya desde el inicio, desde ayer, ya les digo, empezamos con esto, estamos ahora en un momento en el que se está realizando la información y la formación de las tareas específicas y la implementación de los circuitos necesarios para la traslación de toda esa información que se recoge, por decirlo de alguna manera, a pie de pista, a los recursos de salud pública y epidemiología, lógicamente, para, como es obligación nuestra, trasladarla al Ministerio con la frecuencia que así se nos requiera. Estas enfermeras, este recurso específico que se dispone de manera única para realizar esta tarea, se divide provincialmente de la siguiente forma. En cuanto a número, en Albacete, en la provincia me refiero, 86 enfermeras dedicadas a esto, 108 enfermeras investigadoras en la provincia de Ciudad Real, 32 en la provincia de Cuenca, 52 en la de Guadalajara y hasta 149 en la de Toledo. Como verán, corresponde aproximadamente, con alguna salvedad por cálculo de cupos y otras cuestiones que tienen que ver con la dispersión, corresponde, decía, aproximadamente a una ratio poblacional. Esto en lo que se refiere a la cuestión del dispositivo de vigilancia que se ha puesto encima de la mesa. Nunca mejor que hoy, Día Internacional de la Enfermera, repito, para poner de relieve la importancia que tiene la profesión enfermera en el cuidado y la vigilancia de la salud de nuestros ciudadanos y, desde luego, en las tareas de promoción, de prevención y de vigilancia de factores de riesgo, como va a ser en el caso que nos ocupa y que les comentaba hace un minuto. Por último, y sin, en principio, relación directa con la epidemia de COVID-19, anunciarles también que nuestra comunidad autónoma se ha adherido al acuerdo marco para la compra de vacunas para la gripe para la temporada 2021, es decir, la temporada que se iniciará en principio alrededor del mes de octubre-noviembre de este mismo año. Sobre ese particular, decir que ya se están preparando, evidentemente, las estrategias, que nos hemos adherido a este acuerdo marco para actuar de manera armonizada con el Ministerio y el resto de comunidades autónomas
y decirles también que hay un aumento importante en cuanto a la petición de adquisición de dosis con respecto a los años anteriores. Un aumento importante que puede cifrarse en alrededor de un 33-35% con respecto a la misma campaña del año anterior, es decir, a la campaña 19-20. En principio es todo. Si hay alguna pregunta, encantado de intentar responderla. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Desde Guadalajara Media dice: nos gustaría saber si el ministro Illa les ha dado como comunidad la posibilidad de modificar e incluso eliminar las franjas horarias para hacer paseo y hacer deporte. En caso afirmativo, ¿se plantean eliminar los horarios? Vamos a ver. Sí, existe esa posibilidad. Es algo muy reciente, pero tiene una horquilla limitada en cuanto a la posibilidad de modificación. Estamos estudiándolo en este momento y no tenemos ninguna decisión definitiva tomada. Sí se está estudiando, iremos viéndolo a lo largo de estos siguientes días. También del mismo medio dicen: tras todos estos días desde que se permitió que primero los niños y luego los adultos salieran a la calle, ¿se ve algún tipo de repunte en las estadísticas? En este momento no. En este momento no. Seguramente es pronto todavía. Vamos a ver. El hecho de un aumento de la movilidad y de la posibilidad de concentración y de transmisión, tenemos claro que puede tener algún efecto epidemiológico. De ahí la importancia que antes trasladábamos de tener un sistema de vigilancia epidemiológica que nos permita tener datos prácticamente en tiempo real. Adelantarles también que estamos trabajando en una fase muy avanzada ya en un sistema basado en una plataforma web que, si todo va como deseamos, nos permitirá tener información prácticamente en tiempo real. Es absolutamente esencial que podamos detectar el nivel de contagio y el número de casos para poder tomar las medidas más apropiadas y en el menor tiempo posible. Una nueva y última pregunta de Guadalajara Media se refiere a que en Cuenca y Guadalajara ayer se comenzó una nueva etapa, la fase 1. ¿Qué tipos de controles y supervisión hay para atajar un posible foco de contagio? ¿Cuál sería el primer paso en el caso de un nuevo foco de contagio? ¿Y cuál sería el proceder de la población y cómo se informaría de ese imponderable? Son varias preguntas. Vamos a ver. El cómo se actúa ante un caso queda perfectamente recogido en la estrategia de vigilancia que está disponible en la página web del Ministerio. Lo que hay que hacer ante un caso, pero ya se está haciendo, es aislar, es decir, recomendarle, si no requiere otra intervención clínica por su estado de salud, autoaislamiento domiciliario y estudio de contactos. Si se confirma que efectivamente ese caso sospechoso corresponde a una infección por COVID-19 desde el punto de vista microbiológico, fundamentalmente con una PCR, proceder al estudio de contactos y, en el caso de los contactos estrechos, proceder asimismo al aislamiento, a la cuarentena durante 14 días. Ese es el mecanismo. Por eso decía antes que es muy importante el esfuerzo que se está llevando a cabo, que ya se ha iniciado, que ya está implementado en cuanto a la vigilancia epidemiológica y a la detección temprana, rápida y ágil de casos y contactos. Cristina López Huerta, de la cadena SER, pregunta: ¿en qué ha mejorado desde el viernes la situación epidemiológica de Albacete, Ciudad Real y Toledo, si el Ministerio reconoció que no pasaron a fase 1 porque se prefirió revisar datos más antiguos? Vamos a ver, no es tanto la situación epidemiológica, sino lo que se nos trasladó desde el Ministerio y, como ya manifestaba el consejero el propio viernes, no podemos sino acatar y hacer caso de las recomendaciones que se nos lanzan desde el Ministerio. Decía que no es tanto la información epidemiológica, sino el tener disponibles todos los datos y todas las capacidades de diagnóstico, vigilancia y seguimiento que teníamos que tener dispuestas. Decirles que ya ayer mismo se ha continuado con el envío de datos al Ministerio. Ayer creo recordar que se enviaban las estrategias específicas de vigilancia de casos y contactos de nuestra comunidad, con todos los anexos. Se enviaba asimismo el plan formativo para las enfermeras investigadoras que van a estar disponibles, como decía, para el seguimiento de casos y contactos en los recursos de atención primaria. Se enviaba un pequeño resumen del proyecto de notificación en plataforma web. Digamos que se enviaban todos los mecanismos
se ponía a disposición del Ministerio y se les informaba de todos los mecanismos que tenemos tanto ya funcionando como en proyecto para fechas muy breves para poder realizar una vigilancia epidemiológica ágil. Por tanto, es más una cuestión de nuestra capacidad de gestión de la información epidemiológica que de la situación epidemiológica de lo que depende esto. No ha habido cambios, evidentemente, en 3 días. Pocos cambios se han detectado. También de la cadena SER nos preguntan, ¿cuándo van a informar de los datos por municipios? Bien, pues me gustaría poder decir que mañana, pero ya les adelanto que este desarrollo tecnológico que tenemos en marcha nos va a poder permitir poner a disposición de los ciudadanos los datos por municipio. Esperamos que en fechas muy breves. Y cuando digo fechas muy breves, espero estar hablando de un par de semanas como mucho. Una última pregunta de la cadena SER es la referida. ¿Han comenzado a realizar PCR a personas con síntomas en un plazo de 24 horas, tal y como recoge el BOE? Sí. La respuesta es sencilla. Ayer mismo ya se realizaron unos cuantos centenares de solicitudes de PCRs desde primaria. Es decir, esa petición que antes, les cuento el circuito rápidamente, el paciente llamaba o acudía al recurso de atención primaria, allí se detectaba, se ponía en comunicación y o bien desde el hospital o bien desde el recurso que necesitase, se le realizaba la petición. Ayer, los pacientes que contactaron directamente con primaria, se les solicitó de manera automática la prueba cuando así lo indicaban los criterios clínicos y hoy se realizará la toma de muestras de esas PCRs, con lo cual puede haber algún caso, evidentemente, en el cual el circuito tenga una funcionalidad que no sea la que deseamos. Estamos en disposición de seguir, desde luego, aprendiendo de los fallos que se pudieran detectar, que lógicamente se detectarán, pero la intención es que en todos los casos se pueda garantizar esa agilidad en la toma de muestras. Irene Díaz, de Radio Nacional, pregunta, en la última semana la provincia de Toledo ha registrado buena parte de los fallecidos diarios por coronavirus de la región. ¿Se están produciendo en residencias de mayores? Yo creo que contestaba en parte a esa cuestión a lo largo de la intervención previa. En el caso concreto de la provincia de Toledo, en estos últimos días, tiene más que ver con una revisión exhaustiva de expedientes y de notificaciones previas de caso que con fallecidos que han tenido a lo largo de los últimos días. Se sigue esa revisión y no tenemos ahora mismo, ojalá les pudiera decir con absoluta certeza que no vamos a encontrar más casos que no hayan sido declarados desde su lugar por el motivo que fuere. Pero, desde luego, nuestra obligación, y en eso estamos, es hacer una revisión exhaustiva y completa de todas las fuentes de información que dispongamos, especialmente en un caso tan sensible, tan importante y tan crítico como es el de los pacientes que han fallecido fruto de la infección COVID-19. Y ya les digo que estamos explorando incluso otras vías de información para poner a disposición tanto de los ciudadanos como de todas las instancias que nos lo requieren esta información. Y una última pregunta, también de Radio Nacional. ¿Cuándo se van a vender en las farmacias las mascarillas subvencionadas que anunció el Gobierno regional? Esperamos que a la mayor brevedad. Esperamos que en el plazo de muy pocas semanas estamos resolviendo los últimos flecos logísticos para, una vez que se dé ese servicio en las farmacias, tenga la estabilidad y la robustez necesaria para que no quede simplemente en una promesa, sino que pueda tener continuidad en el tiempo, que es lo que más nos interesa. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa más? Ninguna pregunta. Muy bien, pues muchísimas gracias. Adiós. Buenos días.